Hace 25 años, el mundo fue testigo de una catástrofe que cambió para siempre la relación entre el ser humano y la energía nuclear. Un accidente que dejó ciudades vacías, vidas truncadas, y una herida que aún no cicatriza. Hoy, con la mirada puesta en el presente, exploramos Chernóbil 25 años después de Santiago Camacho, para entender cómo el desastre sigue moldeando nuestro mundo. Santiago Camacho es un escritor y periodista especializado en temas históricos y de misterio. Con un estilo claro y profundo, aborda el desastre de Chernóbil desde múltiples perspectivas: humana, ambiental, científica y política. Su obra nos invita a no olvidar, a aprender del pasado y a reflexionar sobre los riesgos que seguimos enfrentando. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y concisa, hemos dividido el libro Chernóbil 25 años después de Santiago Camacho en partes principales. Esta estructura nos permitirá recorrer de forma ordenada y progresiva las etapas clave del desastre nuclear, sus consecuencias humanas y ambientales, así como las reflexiones y aprendizajes que se desprenden del mismo, facilitando así la comprensión del relato. Esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de ofrecer una guía narrativa que acompañe la lectura y el estudio del libro. Introducción. Contexto histórico y social del desastre de Chernóbil. La historia que nos trae Chernóbil 25 años después comienza con una introducción que sitúa al lector en el complejo y convulsionado contexto histórico y social que rodeó uno de los accidentes nucleares más devastadores de la historia. Santiago Camacho nos invita a entender que no fue un evento aislado ni casual, sino el resultado de un entramado de factores técnicos, políticos y humanos que convergieron en la Unión Soviética de la década de los 80. El libro abre describiendo el ambiente que reinaba en ese entonces en la República Soviética de Ucrania, donde se encontraba la planta nuclear de Chernóbil. La Guerra Fría estaba en su punto álgido, y la carrera armamentista nuclear impregnaba cada decisión estatal. Pero más allá de la tensión política, la sociedad soviética enfrentaba problemas profundos: la rigidez del sistema, la falta de transparencia y un control férreo sobre la información que impedía alertar a tiempo sobre posibles desastres. Camacho señala que la sombra de la censura y el secretismo envolvía todo, como una niebla que impedía ver la verdad y preparar a la población para lo que vendría. Esta frase resume el ambiente opresivo donde las fallas técnicas y errores humanos se ocultaban bajo la alfombra de la propaganda oficial. Era un sistema que priorizaba la imagen por encima de la seguridad y la vida de sus ciudadanos. En este marco, la central nuclear de Chernóbil se erigía como un símbolo de progreso y poder soviético, pero también como un gigantesco riesgo latente. La introducción detalla cómo, desde su construcción, el diseño del reactor tipo RBMK tenía fallas estructurales conocidas, y cómo los protocolos de seguridad eran, en muchos aspectos, insuficientes o mal aplicados. El autor resalta que la combinación de tecnología imperfecta y decisiones apresuradas creó una bomba de tiempo lista para estallar. Un elemento clave que Santiago Camacho enfatiza es la condición humana detrás del desastre. Los operadores de la planta, los científicos y técnicos, eran personas que trabajaban bajo presiones extremas y con información limitada. La falta de entrenamiento adecuado y la cultura de obediencia ciega a órdenes superiores eran un caldo de cultivo para errores fatales. Los hombres y mujeres en el corazón de Chernóbil no eran héroes ni villanos, sino víctimas de un sistema que los despojaba de autonomía y juicio, apunta el autor. Esta introducción también nos hace reflexionar sobre cómo la desinformación y el encubrimiento no solo afectaron la respuesta inicial al accidente, sino que marcaron el destino de miles de personas. Camacho sugiere, con un dejo crítico, que el verdadero desastre no fue solo la explosión del reactor, sino el silencio impuesto que prolongó la tragedia y multiplicó su impacto. Es imposible no recordar aquí otras obras que abordan la verdad oculta tras las grandes catástrofes, como La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, donde el viaje hacia el tesoro es también una exploración de las sombras que acechan en la oscuridad. En Chernóbil, esas sombras fueron de mentira y miedo, que se extendieron más rápido que la radiación misma. Al cerrar esta introducción, el lector queda preparado para sumergirse en la crónica detallada que Santiago Camacho ofrece, consciente de que el desastre de Chernóbil no fue solo un accidente técnico, sino un reflejo de fallas sociales, políticas y humanas que siguen resonando décadas después. Como dice el autor, para comprender Chernóbil, hay que mirar no solo la nube radiactiva, sino también las nubes que oscurecen el alma humana. El accidente nuclear. Detalles técnicos y cronología del accidente ocurrido en 1986. El accidente nuclear de Chernóbil ocurrió en una madrugada que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Santiago Camacho nos guía paso a paso por los hechos que desencadenaron la catástrofe, detallando con precisión técnica y humana lo sucedido en la planta número 4 de la central nuclear soviética. Era el 26 de abril de 1986,
justo antes de la 1 de la mañana, cuando un experimento de seguridad mal planificado y mal ejecutado por el equipo operativo desató la tragedia. El protagonista principal de esa noche fue el reactor RBMK, un tipo de reactor con ciertas peculiaridades técnicas que lo hacían particularmente inestable bajo ciertas condiciones. Camacho explica que la falta de experiencia y la presión por cumplir con un ensayo absurdo se combinaron en una tormenta perfecta. El ingeniero jefe, Anatoly Dyatlov, y el jefe de turno, Alexei Ananenko, entre otros técnicos, eran quienes dirigían el procedimiento, supervisando un test destinado a medir la capacidad de la planta para mantener el suministro de energía en caso de un fallo. Sin embargo, por errores en la secuencia y la desactivación de varios sistemas de seguridad, el reactor entró en un estado crítico. El corazón de Chernóbil latía fuera de control, ignorando las señales de alarma, señala Camacho, mostrando cómo la tecnología y el factor humano se entrelazaban en un escenario peligroso. A las 1:23 de la madrugada, el reactor sufrió una explosión de vapor, seguida de una segunda explosión que destruyó el edificio y liberó una inmensa nube radiactiva a la atmósfera. El libro describe con crudeza que la fuerza del estallido fue tan violenta que lanzó columnas de grafito ardiente al aire, iniciando incendios que durarían días. Esta imagen de destrucción física es también el símbolo de la descomposición del sistema soviético y de su incapacidad para controlar sus propios inventos. Entre los técnicos presentes, figuras como Valery Legasov, un científico destacado, comenzaron a tomar conciencia de la magnitud del desastre. Camacho relata cómo Legasov, al llegar a la planta horas después, exclamó: "Esto no es solo un accidente, es un terremoto para la ciencia y la conciencia humana". Su papel fue crucial para dirigir las medidas de emergencia y contener el daño, aunque la batalla contra la radiación y el tiempo ya había comenzado. El libro también detalla la alarmante falta de información durante las primeras horas. Las autoridades locales y centrales minimizaron el hecho, retrasando la evacuación y dejando a miles expuestos a niveles letales de radiación. El silencio fue cómplice de la muerte, apunta Camacho, señalando cómo la desinformación amplificó la tragedia. Es fundamental entender que el accidente no solo fue resultado de fallos técnicos, sino de un sistema político y cultural que priorizaba la imagen del progreso por sobre la seguridad y la verdad. En este sentido, la explosión del reactor se convierte en una metáfora poderosa. La presión interna acumulada en la Unión Soviética explotó junto con el núcleo del reactor. Una reflexión que invita el autor a lo largo de esta parte es cómo la arrogancia humana, confiada en su tecnología, puede llevar a consecuencias desastrosas cuando no se combina con humildad y responsabilidad. En palabras de Camacho, la tragedia de Chernóbil es un espejo donde vemos el peligro de creer que dominamos fuerzas que apenas comprendemos. Finalmente, en esta sección se mencionan otros personajes técnicos y científicos como Boris Esquervina, el político encargado de la Comisión de Emergencia, cuya labor fue lidiar con la crisis política y mediática. Y los bomberos como Vasily Ignatenko, que enfrentaron el fuego sin conocer el verdadero peligro, arriesgando sus vidas en nombre de la comunidad. Esta parte del libro, con su detalle minucioso y emotivo, nos acerca al instante en que la historia cambió, recordándonos que detrás de cada cifra y dato hay seres humanos enfrentando el horror. Camacho no se limita a relatar un accidente, nos muestra el drama de la fragilidad humana frente a la tecnología y la opacidad del poder. El impacto humano. Consecuencias inmediatas para la población local y los trabajadores de la planta. La sección titulada El impacto humano nos sumerge profundamente en la tragedia personal y colectiva que desató la explosión del reactor número 4 en Chernóbil. Santiago Camacho, con un estilo que combina rigor y humanidad, nos acerca al dolor, la incertidumbre y la valentía que marcaron la vida de las personas afectadas en esos primeros días y semanas tras el accidente. Desde el primer instante, la radiación invisible se convirtió en un enemigo implacable que atacó sin distinción a quienes estaban más cerca de la planta y a los trabajadores que intentaron contener la catástrofe. Camacho detalla que los bomberos, como Vasily Ignatenko, fueron los primeros en enfrentar el infierno sin saber que el fuego que combatían era solo la primera señal de una muerte lenta y silenciosa. Ignatenko, uno de esos héroes anónimos, trabajó incansablemente apagando las llamas mientras su cuerpo era consumido por la radiación. Su rostro se quemaba más allá del fuego, marcado por una condena invisible. Pero no solo fueron los bomberos quienes pagaron el precio más alto. Los operadores de la planta, entre ellos Anatoly Dyatlov y Alexei Ananenko, se enfrentaron a decisiones desesperadas para evitar una catástrofe aún mayor, ignorando a menudo el daño que la radiación causaba en sus cuerpos. Camacho describe cómo la incertidumbre y el miedo se mezclaban con la obligación. Ellos sabían que su sacrificio podría salvar a millones, aunque no fueran conscientes de cuánto tiempo les quedaba. A nivel poblacional, la ciudad cercana de Pripyat, con sus cerca de 50.000 habitantes, vivió una evacuación abrupta y traumática.
La orden llegó solo 36 horas después del accidente, y Camacho nos cuenta que los habitantes dejaron sus hogares creyendo que volverían pronto, pero la radiación los convirtió en exiliados de su propia tierra. Las familias tuvieron que abandonar todo, desde objetos personales hasta sus mascotas, enfrentando la pérdida sin aviso ni preparación. La historia incluye testimonios desgarradores, como el de Lyudmila Ignatenko, esposa de Vasily, que describe la impotencia de ver a su marido consumirse sin poder hacer nada. Era como si el tiempo se detuviera y solo quedara el silencio del miedo y la espera. Este tipo de relatos humanos aportan un peso emocional que no se limita a cifras o datos técnicos, sino que nos confronta con el costo real del desastre. Una reflexión que Camacho introduce de manera sutil es la contradicción entre el heroísmo y la negligencia. Mientras muchos daban la vida para mitigar el desastre, la falta de información y las órdenes gubernamentales retrasaron la ayuda. El sacrificio de los hombres y mujeres de Chernóbil quedó ensombrecido por la burocracia y el miedo al fracaso, señala el autor. Esta situación recuerda otras tragedias donde el costo humano fue elevado por decisiones políticas, como en la novela La carretera de Cormac McCarthy, que también explora la desesperanza en medio del desastre. Además, el libro describe cómo los efectos de la radiación no solo fueron inmediatos sino que marcaron la salud de generaciones. Camacho menciona el aumento alarmante de enfermedades, especialmente leucemia y cáncer de tiroides, y cómo la sombra de Chernóbil persiste en el cuerpo y alma de quienes sobrevivieron. Personajes como el Dr. Boris Chumak, especialista en medicina nuclear, aparecen en esta parte para explicar los síntomas agudos de la irradiación y el enorme desafío que representó atender a los afectados en condiciones precarias y con poco conocimiento. La ciencia corría contra el reloj para entender un enemigo que no se veía, dice Camacho, evidenciando la complejidad médica y humana. En definitiva, esta sección es un testimonio vivo del sufrimiento y la resistencia. Nos invita a no olvidar que detrás del desastre nuclear hay rostros, historias y heridas que aún laten. La voz del autor se hace eco de un llamado a la memoria y a la humanidad. No solo es una lección sobre tecnología o política, sino sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de cuidar lo más preciado que tenemos. La evacuación y el abandono. Proceso de evacuación de Pripyat y las zonas afectadas. Cuando el reactor número 4 de la central de Chernóbil explotó aquella madrugada del 26 de abril de 1986, la ciudad de Pripyat dormía tranquila, ajena al horror que se desataba a pocos kilómetros. Era una ciudad modelo, moderna, joven, con calles arboladas y bloques de edificios recién construidos para albergar a los trabajadores de la planta y sus familias. Sin embargo, a partir de ese instante, Pripyat se convertiría en uno de los lugares más tristemente emblemáticos de la historia moderna. En las primeras horas tras el accidente, mientras el humo aún se elevaba desde el corazón del reactor destruido, la vida cotidiana continuaba. Los niños iban a la escuela, la gente hacía fila en las panaderías, y las madres paseaban con sus hijos sin imaginar que el aire que respiraban estaba envenenado. Camacho señala con crudeza, la ciudad se mantuvo viva, pero la muerte ya caminaba por sus calles, invisible e implacable. El hermetismo del régimen soviético impidió una evacuación inmediata. El miedo a las repercusiones políticas superaba la urgencia médica. Solo hasta la tarde del 27 de abril, más de 36 horas después del accidente, se emitió la orden oficial. Pripyat debía ser evacuada en su totalidad. Fue entonces cuando el desconcierto se apoderó de los habitantes. Altavoces comenzaron a repetir el mensaje. Debían prepararse para abandonar la ciudad temporalmente, por solo unos días, llevando lo estrictamente necesario. Lleven documentos, algo de ropa y víveres para 3 días, decía el anuncio oficial. Nadie imaginó que ese sería un adiós definitivo. Camacho nos narra con tono casi cinematográfico cómo más de 1000 autobuses llegaron en formación desde Kiev para recoger a la población. Una imagen tan ordenada como escalofriante. Familias enteras bajaban por las escaleras de sus edificios, con mochilas improvisadas, abuelos en brazos, mascotas llorando tras las ventanas. En las palabras del autor, el éxodo fue silencioso, lleno de miradas perdidas, con la extraña dignidad de los que aún no sabían que ya lo habían perdido todo. Entre los evacuados estaba Natalia Baranova, una joven madre que recuerda cómo su hija preguntaba si podían llevarse su gato. No, hija, volveremos pronto, respondió, sin saber que aquel, pronto, nunca llegaría. Las casas quedaron abiertas, las mesas puestas, las cortinas movidas por un viento contaminado que ya no tendría testigos. Una de las escenas más estremecedoras de esta parte del libro es la descripción de la ciudad poco después de la partida de sus habitantes. Pripyat quedó suspendida en el tiempo, como un escenario abandonado en mitad de una función. Juguetes sobre las camas, bicicletas tiradas en los patios, medicinas en los estantes, radios encendidas. La ciudad no murió de golpe, sino que se apagó lentamente,
como si aún respirara con dificultad, escribe Camacho. La evacuación no se limitó solo a Pripyat. Días después, comenzó la expansión del perímetro de exclusión. Pueblos enteros de las zonas rurales circundantes fueron marcados, numerados y vaciados. Agricultores, ancianos, familias enteras fueron obligados a dejar su tierra. Algunos se resistieron. Otros regresaron clandestinamente días o semanas después, incapaces de separarse del lugar donde habían nacido. Uno de los casos más llamativos es el de María Ivanova, una mujer de casi 80 años que volvió sola a su cabaña en el bosque. Prefiero morir aquí, con mis árboles, que vivir lejos rodeada de desconocidos, dijo a los soldados. Y con esa frase, tan simple como demoledora, se hizo símbolo de una comunidad de autoevacuados que eligieron el riesgo antes que el exilio. Mientras tanto, las autoridades intentaban proyectar una imagen de control. Pero Camacho señala que el abandono fue también simbólico, no solo se evacuó un espacio físico, sino que se abandonó la confianza del pueblo en sus dirigentes, en la ciencia, en el futuro. Desde una mirada más amplia, esta evacuación forzosa también despierta ecos literarios. Es imposible no pensar en Los girasoles ciegos o La peste de Albert Camus, donde las personas comunes quedan atrapadas en situaciones absurdas, trágicas, de las que no pueden escapar racionalmente. En Chernóbil, la amenaza no tenía rostro, no se oía ni se veía, y sin embargo lo contaminaba todo. En total, más de 350.000 personas serían finalmente desplazadas. Y aunque muchos recibieron viviendas nuevas en otras ciudades, nada reemplazaría la pérdida del arraigo, del paisaje familiar, del calor de una casa habitada por generaciones. Lo que se perdió en Chernóbil no fueron solo vidas o propiedades, se perdió la ilusión de permanencia, de seguridad, de orden, concluye el autor. Al cerrar esta sección, queda en el lector, y en quien escucha, una sensación amarga. No por la espectacularidad del desastre, sino por el drama humano que se esconde en los detalles más pequeños. Un niño que dejó su cuaderno abierto, una mujer que olvidó su anillo en el lavadero. Un perro que siguió esperando tras la puerta. Esos fragmentos, casi invisibles, son los que conforman la verdadera tragedia del abandono. La radiación y sus efectos. Análisis de la radiación liberada y sus consecuencias en la salud humana y el medio ambiente. La sección La radiación y sus efectos se despliega con la precisión de un lente microscópico, revelando cómo esa nube invisible transformó la vida humana y el entorno en un escenario donde la normalidad se desmoronó en silencio. Comienza con la descripción de la radiación dispersándose desde el reactor dañado. Camacho explica que el helio radón se mezcló con la brisa, esparciendo un veneno que no duele en el momento, pero corroe desde dentro. Esa falta de sensación inmediata fue una traición. Respirar parecía seguro, pero internamente cada célula recibía un golpe mortal. El autor nos lleva primero al territorio de los trabajadores de la planta. Allí, el físico Valery Legasov supervisa mediciones en los alrededores del reactor. Recuerda en sus notas, los niveles eran cientos, miles de veces superiores a lo normal, una frase seca que describe un peligro absoluto. El lector siente el vértigo de cifras imposibles, 300 rem por hora en ciertas áreas, suficiente para matar en pocas horas. Luego, Camacho introduce el caso de los primeros liquidadores, obreros que en el pórtico de la muerte despejaron escombros y grafito radiactivo. Entre ellos destaca Alexei Ananenko, quien, con casco y dosímetros al hombro, se adentra en lo que el autor define como una tormenta tóxica, mordiendo cada vidrio, corroyendo cada bocanada de aire. La cita fluye en el relato, ide al corazón de la nube, y que la vida espere afuera, les ordenaron. Esa frase muestra el sacrificio abrumador. A continuación, la narración se expande al entorno rural. Camacho nos conduce a los bosques alrededor de Pripyat. Allí, menciona a biólogos como Marina Tvetkova, quien recoge muestras de suelo y encuentra niveles de cesio tan altos que los mismos robles parecían susurrar su propia muerte. El lector imagina hojas marchitas con radiactividad latente, tocadas por una naturaleza que no comprende su propio envenenamiento. El texto describe también los efectos en la salud de forma cronológica. Primero, los síntomas agudos de los expuestos más cerca, náuseas, caídas de cabello y fiebre, y luego el daño silencioso en la tiroides de los niños, especialmente por yodo 131. Camacho escribe, se destruyó desde dentro lo que no se había visto destruir. Es un pasaje que resuena con la devastación ñaños inalámbrica, sin violencia gráfica pero con un peso humano desgarrador. En medio de esta tragedia, Camacho añade breves reflexiones. Compara el sigilo de la radiación con la de una plaga bíblica, una presencia que no se documenta en la prensa soviética porque su poder residía en lo invisible. Este contraste entre silencio estatal y contaminación real es la espina del relato, y lo muestra sin tecnicismos, pero con claridad narrativa. Se incluyen también las voces de médicos como el Dr. Boris Chumak,
que describe el caos en los hospitales. Pacientes llegaban con la piel como arena caliente, sin entender que su cuerpo ya era tierra radiada. Esa frase, cruda sin sensacionalismo, transmite la extrema fragilidad del ser humano expuesto a lo inimaginable. El capítulo termina con la mirada puesta en el largo plazo, la bioacumulación. Camacho presenta el caso de aves y pequeños mamíferos, cuyos cuerpos retuvieron radiocesio, sirviendo como mensajeros silenciosos del desastre. Los animales no leen mapas ni fronteras, pero sus cuerpos conservan la señal de la catástrofe. Esa conclusión deja al lector con una imagen persistente, la herencia tóxica del accidente que persiste mucho más allá de los eventos inmediatos. El encubrimiento y la desinformación. Papel del gobierno soviético y la gestión de la información. Apenas explotó el reactor número 4, la maquinaria del encubrimiento se puso en marcha. Santiago Camacho relata cómo la noche del 26 de abril de 1986, en vez de sirenas y advertencias, el silencio oficial se convirtió en la primera herramienta del desastre. Pripyat respiró sin saber que estaba siendo envenenada, y el gobierno soviético decidió calmar al mundo antes que protegerlo. La estructura narrativa inicia con los primeros comunicados de Moscú, comunicados que no hablaban de explosión ni de nube radiactiva, sino de incidente menor y normal funcionamiento bajo control. Camacho pone una frase clara en boca de un funcionario: todo está bajo control. Esa frase, dice el autor, se convirtió en veneno doble, calmaba fronteras, pero sellaba destinos. Mientras el soviético promedio seguía con su rutina, los técnicos y médicos comenzaron a sospechar que había una trama de desinformación. El doctor Boris Chumak, por ejemplo, recibió pacientes con síntomas agudos de radiación sin respuestas oficiales. Él pensó que si no anunciaban la verdad, nosotros tampoco podríamos salvar vidas. Ese momento marca, en las líneas del libro, el instante en que la salud pública se enfrentó al miedo producido por su propia autoridad. Camacho introduce a Valery Legasov, quien advirtió a sus superiores que frenar el secreto era clave para contener el daño. Pero el régimen respondió congelando la información, temeroso de la imagen del Estado. Fue entonces que comenzó la difusión errónea. Declararon que la radiactividad solo afectaba a áreas cercanas a la planta y que beber agua de Kiev era seguro. Esa información, sin bases científicas claras, generó confianza falsa. El impacto fue inmediato. La evacuación de Pripyat se produjo casi 2 días después, pero antes los soviéticos ya habían informado que todo estaba bien. Camacho escribe: el silencio fue cómplice de la catástrofe. Ese silencio, producto del miedo político, retrasó decisiones críticas. Las radios estatales difundieron mensajes contradictorios, primero negación, luego minimización. Al mismo tiempo, los medios internacionales detectaron niveles altos de radiación en Suecia, Finlandia y Noruega, presionando a Moscú. Solo entonces el Kremlin se vio forzado a reconocer que algo grave había ocurrido. Pero fue una aceptación a medias, con cifras opacas y promesas de resolución rápida. Camacho hace una pausa para reflexionar. La cultura del secretismo soviético replicaba una lógica de poder que priorizaba la estabilidad ideológica por sobre la vida. Esa misma lógica, sugiere el autor, se parecería a otras tragedias modernas donde el poder guarda silencio y el pueblo paga el precio. Además, los equipos de monitoreo recibieron órdenes de no difundir lecturas de radiación más allá de ciertos límites. Camacho describe la confusión entre los trabajadores: algunos borraban lecturas, otros las ocultaban, y en ese juego, la verdad desapareció del radar de las personas. El autor destaca cómo esta manipulación institucional sembró desconfianza que duraría décadas. El capítulo concluye con una imagen poderosa: una ciudad en silencio, irradiada pero convencida de estar a salvo, como si la mentira pudiera protegerla. Esa contradicción entre narración oficial y experiencia real marca el final de esta parte, dejando una sensación inquietante. En la gestión del desastre, la radiación invisible fue solo una parte del veneno. El verdadero envenenamiento fue el control de la verdad. El sarcófago y la contención. Construcción y problemas del sarcófago que cubrió el reactor. A primera luz del 28 de abril de 1986, 2 días después de la explosión, comenzó la gran obra de contención: construir el sarcófago. Esa gran carcasa metálica que debía sellar el núcleo del reactor número 4. En esta sección, Santiago Camacho narra paso a paso cómo se levantó esta estructura de urgencia, con recursos limitados y bajo una presión incomparable. Inicia relatando cómo el ingeniero jefe de la operación, Vladimir Pali, llegó al sitio junto al equipo de arquitectos y técnicos. Camacho describe la escena: ante nosotros se alzaba una herida abierta, humeante, que respiraba muerte, y sigue: no había manual para algo así, solamente urgencia y voluntad. Esa necesidad de respuesta rápida marcó cada decisión: cortar hierro, soldar placas, levantar cubiertas, todo en plena radiación.
El lector visualiza a los trabajadores conocidos como liquidadores, muchos sin experiencia previa en construcción, moviéndose entre vigas y equipos de protección insuficientes. Se menciona al soldador Iván Kurasev, quien recuerda, casi no sentía los dedos, pero el calor y el miedo me daban fuerzas. Esa frase muestra el espíritu humano frente al riesgo y la improvisación técnica. Camacho detalla los problemas que surgieron al ubicar el sarcófago. El terreno, todavía inestable por la explosión, cedía bajo el peso. Los planos originales no contemplaron esa topografía alterada. Por eso, cada día rehicieron estructuras, ajustaron vigas, calcinaron material radiactivo que quedó atrapado en la base. Construimos sobre cenizas, literalmente, dice el ingeniero Pali, y el autor añade con tono reflexivo, ¿qué esperanza podría sostener una construcción levantada sobre destrucción? Las jornadas de trabajo eran tremendas. En IVAs de pocas horas por los límites de radiación, cuando el dosímetro marcaba patadas letales, corrías a zonas seguras. Los liquidadores se turnaban frenéticamente. Camacho asegura que había una coreografía letal, soldadores entraban y salían, escaleras se alveaban, voces gritaban instrucciones que se perdían entre el viento contaminado. El lector siente el caos organizado de un ballet mortal. Los fallos no demoraron en aparecer. Ya montada la carcasa, comenzaron a filtrarse nubes de polvo radiactivo. Las juntas mal selladas permitían que viento y lluvia filtraran radiactividad. Encima, la corrosión empezaba a devorar el metal. Camacho cita al ingeniero Sergei Chákarov, lo sellado estaba goteando vida, frase que muestra la limitación de una contención apresurada y precaria. Aquí el autor introduce una comparación literaria. Habla de la metáfora del muro en Momo de Michael Ende, como un escudo engañoso ante un enemigo que no se entiende. Esa comparación une la obra infantil con la realidad cruda, subrayando la ironía de pensar que una construcción humana bastaría contra una creación humana que escapó al control. Queda claro también el dilema moral, ¿qué hacer con el reactor ahora? ¿Derribarlo con explosivos? ¿Entregarlo a la naturaleza? La decisión oficial fue protegerlo con el sarcófago. Camacho recuerda la frase de Pali, es un parche sobre una herida que nunca deja de sangrar. Esa imagen describe una contención sin cura, una esperanza en pausa. La sección cierra con la reflexión sobre el legado. Décadas después, ese primer sarcófago se volvió frágil. Camacho deja una línea de cierre cargada. El sarcófago fue una promesa urgente, pero también una advertencia. Las heridas nucleares no se tapan con prisa, se sienten por generaciones. Esa idea final conecta emociones, técnica y conciencia. El legado ambiental. Evolución de la zona de exclusión y la recuperación de la flora y fauna. Tras la explosión y el confinamiento, comienza una nueva etapa, la lenta, silenciosa transformación de lo que hoy conocemos como la zona de exclusión. Santiago Camacho guía al lector por un paisaje donde la ausencia humana permitió que la naturaleza, con su resiliencia sorprendente, escribiera un nuevo capítulo. La narración empieza con un viaje por caminos polvorientos, bordeados de pinos y abedules, donde los restos de antiguas aldeas aún yacen ocultos entre la vegetación. Camacho describe cómo la hierba emergía entre losas agrietadas, reclamando lo que el hombre abandonó, y añade, fue la primera victoria de la vida sobre el silencio impuesto. Ese contraste entre demoliciones humanas y renacimiento vegetal resulta tan esperanzador como inquietante. Poco a poco, la fauna volvió a poblar el lugar. Ciervos, jabalíes y aves migratorias se aventuraron por senderos antes transitados por personas. El autor menciona a la investigadora Marina Tsvetkova, quien observó, las liebres se acercan al antiguo parque, como si quisieran entender el misterio de lo que fue. Es esa imagen la que transmite una armonía primitiva, casi mística, en medio de un territorio marcado por la radiación. Pero la vida no regresó sin cicatrices. Camacho detalla que el musgo y helechos crecieron en la estructura del sarcófago y en los muros rajados de Pripyat, absorbiendo cesio y estroncio radiactivos. Cada hoja era una antena de memoria, escribe el autor, señalando cómo la contaminación aún circulaba, pero ahora como parte del ecosistema. En las orillas del río Ouse, los peces recuperaron presencia tras el éxodo humano, aunque con mutaciones visibles, aletas deformes o alteraciones en la coloración. Camacho las describe sin sensacionalismo, no eran monstruos, sino señales pedidas por la tierra para la que fueron creadas. A lo largo del relato, Camacho introduce una breve comparación literaria. Recuerda los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes, donde la naturaleza y el destino se entrelazan en viajes inciertos. Aquí, la zona de exclusión es ese viaje de la naturaleza hacia lo incierto, improvisando un camino nuevo tras la catástrofe. El capítulo resalta también el esfuerzo científico. Equipos como los de Alexei Novikov instalaron trampas con cámaras para registrar la fauna. Hallaron zorros,
linces e incluso osos pardos que avanzaban donde antes temían acercarse personas. Una reflexión del autor se hace presente. Ante lo inesperado, la ciencia redescubre su humildad. Una de las imágenes más bellas del texto describe cómo, en medio de edificios en ruinas, flores como el lirio y amapolas empezaron a brotar. Eran acentos de color en un mundo en blanco y gris, escribe Camacho. Esa nota de vida resalta la capacidad de la tierra para sanar, aunque no olvide. El autor también menciona los desafíos actuales. Los incendios forestales, provocados por el abandono, reavivan partículas radiactivas atrapadas en la corteza del suelo. La memoria radiactiva puede resurgir con un simple rescoldo, advierte. Ese aviso muestra que el legado ambiental es frágil, y la recuperación, una obra en curso. Al terminar, Camacho ofrece una reflexión serena. La zona de exclusión es un laboratorio a cielo abierto, donde la naturaleza y la radiación conviven en una danza incómoda. Recordatorio de que ninguna intervención humana es irrelevante para el planeta. Su frase final resuena: el legado ambiental de Chernóbil no es solo supervivencia, sino advertencia. Esa idea queda suspendida como un eco, invitando a quien escucha o lee a pensar sobre nuestro papel en el equilibrio del mundo. Memoria y la cultura. Cómo se ha recordado y representado Chernóbil en la cultura popular. Con un aire contemplativo, Santiago Camacho inicia esta sección explorando cómo el desastre de Chernóbil ha sido recordado y transformado en cultura. Comienza recordando las primeras respuestas del mundo ante la tragedia, documentales, fotografías y testimonios que hicieron visible lo invisible. Las imágenes de los rostros marcados por la radiación dieron un rostro público al miedo, escribe el autor, mostrando el poder de la memoria visual para transmitir lo ocurrido. El recorrido sigue cronológicamente. En los años 90, surgieron libros de periodistas y científicos que relataron el evento con rigor, pero también con ganas de conmover al lector. Camacho menciona títulos emblemáticos, sin citar bibliografía, que contribuyeron a tejer un relato colectivo. Luego, hacia principios del siglo XXI, el cine y la televisión comenzaron a recrear el desastre. Cita escenas clave de series y películas donde aparecen protagonistas como Valery Legasov, interpretado en dramatizaciones, que pronuncia: si no hablamos de lo ocurrido, el silencio será cómplice. Esa frase, incluida en pantalla, refiere a un momento de confrontación con la verdad. El autor introduce la figura de fotógrafos como Igor Kostin, quien capturó las ruinas de Pripyat con una mezcla de belleza y desolación. Camacho escribe: el fotógrafo no solo veía cemento y hierros, también escuchaba el eco de vidas ausentes. Esa percepción estética, anclada en la realidad, transformó la memoria del lugar en una obra de arte visual. A continuación, se adentra en la música y las artes plásticas. Cita canciones de bandas que compusieron piezas inspiradas en Chernóbil, con letras que aluden a la nube radiactiva como un fantasma sin permiso que cruzó Europa. Esta metáfora poética refleja la forma en que la catástrofe se integró en el imaginario colectivo, no solo como tragedia, sino como símbolo de advertencia. El capítulo también muestra cómo la literatura reciente ha retomado el tema con diferentes enfoques, autores que mezclan el realismo con elementos de lo fantástico. Camacho reflexiona: en algunos relatos, Chernóbil aparece como un personaje propio, una fuerza que desafía las leyes del mundo tal como lo conocemos. Esta conexión literaria acerca la memoria del desastre a otras obras con catástrofes naturales o tecnológicas, como La carretera de McCarthy, donde el paisaje también habla del horror y la esperanza. Una parte delicada aborda el turismo nuclear que surgió en las últimas décadas. Camacho lo describe con claridad, sin juzgar severamente, pero señalando un matiz controversial. Visitar Chernóbil se volvió un rito de paso para quienes buscan enfrentarse al umbral de lo prohibido. Comenta cómo los guías locales, muchos veteranos del desastre, relatan historias con mezcla de orgullo, pena y advertencia. Esa coexistencia entre memoria viva y espectáculo levanta una cuestión ética. ¿Convertir una tragedia en atracción turística ayuda a recordar o banaliza la historia? Camacho menciona también proyectos de memoria colectiva, como museos locales y centros educativos en Ucrania. Allí, se relatan historias de niñas que dejaron de jugar, de madres que perdieron embarazos, y de comunidades que fueron destruidas. Una cita breve: preservar espacios para el recuerdo evita que el abandono sea también cultural. Es un acto de resistencia frente al olvido. La reflexión final de esta sección es profunda. Camacho cierra con la frase: recordar Chernóbil no es una nostalgia del desastre, es un compromiso con el futuro. Esa idea resuena como un eco invitando al lector a mantener viva la memoria no solo por el pasado, sino para impedir que se repitan errores. Chernóbil en el siglo XIX. Situación actual: proyectos de investigación y turismo nuclear. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un espacio de contradicciones, un paisaje de abandono y, al mismo tiempo, un escenario de nuevos comienzos.
Santiago Camacho inicia este capítulo describiendo cómo, en 2001, se autorizó el acceso limitado a investigadores extranjeros y organizaciones científicas. La misma zona que antes era vedada por ser letal, ahora abría sus puertas al conocimiento, escribe el autor, señalando el giro de un territorio estigmatizado a uno salvado por la ciencia. Los primeros en regresar fueron ecólogos como Marina Tsvetkova y Alexei Novikov, quienes instalaron trampas fotográficas y estaciones de muestreo alrededor del sarcófago. Camacho recuerda que lo que había sido un cadáver ambiental, empezó a ser un laboratorio vivo, una reflexión que destaca la paradoja de una naturaleza herida que, al mismo tiempo, ofrece enseñanzas. En 2012, la finalización del megasarcófago, la nueva estructura que cubre al reactor 4, marcó un hito. Técnicos como Vladimir Pali, ya veterano de la contención inicial, supervisaron su instalación. Es una coraza moderna, diseñada para durar un siglo, pero también una promesa pendiente, escribió Camacho, subrayando la fragilidad de la esperanza frente a lo imprevisible. Simultáneamente, la investigación sobre salud evolucionó. Equipos médicos analizaron efectos a largo plazo, descubriendo, entre otras cosas, placas de fibrosis en pulmones de antiguos liquidadores, y nuevos casos de cáncer en zonas adyacentes. Camacho comenta, la evolución biológica del desastre aún no concluye. Esa frase trae consigo una advertencia, el daño se extiende más allá del espacio físico. Con mayor accesibilidad, surgió el turismo nuclear. Existen hoy tours guiados, oficiales y privados, que llevan visitantes hasta las ruinas, incluyendo la famosa Noria de Pripyat. Uno de los guías, superviviente de la evacuación, recuerda, contamos la historia, pero el silencio en esa rueda nunca se va. Camacho reflexiona sobre el efecto curioso de ese viaje, no todos los que van entienden lo que vieron, pero todos regresan tocados. Es una mezcla de morbo, fascinación y conciencia que plantea preguntas sobre la memoria colectiva. También emergieron proyectos de arte contemporáneo. Artistas pintan murales en los bloques de Pripyat, transformando el gris en cromatismos que hablan de la vida que busca renacer. En ocasiones, se organizan performances, donde se leen fragmentos del diario de Valery Legasov frente a grafitis radiactivos. Camacho comenta, la memoria artística dialoga con la memoria institucional, y en ese contraste nace un tipo de catarsis. El capítulo señala una observación social relevante, las comunidades cercanas, desplazadas tras 1986, han retomado parte de sus tierras para cultivar, bajo límites regulados. Algunas iniciativas agrícolas enfocadas en remedios medicinales han florecido. La tierra redescubre su sentido productivo, aunque ahora lo hace con contadores Heiker en gira, escribe el autor, con un dejo de humor grave. Hacia el final de la sección, Camacho introduce un dato significativo. En 2020, una red de estaciones automáticas comenzó a transmitir datos radiactivos en tiempo real, disponibles en Internet. Esa innovación, explica, otorga transparencia donde antes hubo secretismo, un paso simbólico frente a décadas de opacidad. La conclusión de este capítulo resulta ser un llamado a la prudencia. Chernóbil no es solo patrimonio de tragedia, ni museo de advertencias, sino una aula abierta sobre los límites de la ambición humana. Su frase final retumba así, aprender de Chernóbil no es volver a ella, sino construir un futuro donde lo impensado no sorprenda sin respuesta. Conclusiones. Reflexiones finales sobre el desastre y sus enseñanzas. En este capítulo final, Santiago Camacho nos invita a detenernos un instante y mirar lo ocurrido en Chernóbil no solo como un hecho aislado, sino como un espejo donde aún se refleja nuestra relación con el poder, la ciencia y la fragilidad humana. Camacho comienza recordando cómo, desde el inicio, la catástrofe mezcló tecnología y humanidad en una ecuación trágica. No fue solo el reactor el que falló, fuimos nosotros, escribe, recalca una frase que lleva el eco de la responsabilidad colectiva. Ese reconocimiento personal e institucional atraviesa toda la sección. La narración sigue el orden lógico de las enseñanzas principales. Primero, la lección sobre la transparencia. Ocultar información le costó miles de vidas. El secreto fue la segunda explosión, señala el autor, resumiendo cómo la opacidad exacerbó la tragedia. Aquí añade un comentario breve, en el pasado, tragedias como el hundimiento del Titanic mostraron un patrón similar, donde la negación demora la esperanza. Luego, Camacho aborda el valor de la humildad científica. Describe a figuras como Valery Legasov, que se enfrentaron a sus propios errores y defendieron la verdad. Admitir que no lo sabíamos todo fue el primer paso para aprender. Esa frase transmite el cambio cultural necesario en campos técnicos y políticos. La tercera enseñanza es ecológica y social. Cuando la naturaleza es herida, sigue resistiendo, sí, pero bajo un precio oculto. El trigo volvió a brotar en campos contaminados usando el agua de la memoria.
Esa metáfora nos enseña que la recuperación no borra las cicatrices, y por eso deben reconocerse, antes de seguir adelante. Camacho, con tono casi conversacional, también hace una reflexión ética: ¿cómo usar el conocimiento adquirido? Propone que las generaciones futuras eviten la arrogancia de creer que dominan las fuerzas que liberan. Quien cree que lo ha visto todo, no se prepara para lo impensado, dice, una advertencia que resuena en un mundo donde experimentamos con inteligencia artificial, confusión nuclear y manipulación genética. La narración finaliza con una invitación clara: transformar la memoria en compromiso. No basta con recordar a las víctimas, es necesario legislar, educar y actuar con humildad y ética. Camacho cierra con una frase poderosa: Chernóbil no es un lugar en el mapa, es un deber moral. Esa idea se planta como semilla final en la conciencia del lector, para que lo sucedido no quede solo en archivos y pasivos museos, sino en la acción colectiva y responsable. Cuando Santiago Camacho publica Chernóbil 25 años después, no solo entrega un recuento meticuloso del desastre nuclear más significativo del siglo XX, sino que traza una línea que atraviesa el poder, la negligencia, la tecnología y la fragilidad humana. No es un libro de ciencia ni un ensayo frío, sino un relato con mirada humana que desarma la retórica oficial y revela los pliegues emocionales, políticos y éticos que rodean al accidente. El enfoque que Camacho adopta podría leerse en clave Foucaultiana, donde el conocimiento técnico y el poder se entrelazan en una maquinaria de control y encubrimiento. Foucault hablaba del biopoder, del cuerpo gestionado por el Estado. Y en Chernóbil, el cuerpo de los ciudadanos soviéticos fue, literalmente, ofrecido como escudo humano para preservar el relato de infalibilidad del sistema. La ocultación de la verdad, el silencio impuesto a los médicos, el retraso en la evacuación, todo responde a una lógica en la que el individuo queda reducido a pieza sacrificable dentro del engranaje político. Pero el libro también se puede leer como una suerte de crónica distópica, en la línea de 1984 de George Orwell, donde la verdad se manipula desde el centro, y los errores deben borrarse, no reconocerse. Cuando Camacho detalla cómo se construyó el relato oficial del accidente, su tono recuerda a Winston Smith reescribiendo noticias en el Ministerio de la Verdad. La URSS intentó silenciar a la ciencia honesta, y el resultado fue que la realidad, más tosuda que cualquier censura, emergió en forma de radiación, enfermedad y muerte. Por otro lado, hay una dimensión profundamente humana y trágica en el libro que conecta con autores como Svetlana Alexievich, especialmente en Voces de Chernóbil. Aunque Camacho adopta un estilo más periodístico que literario, su intención coincide con la de Alexievich: dar voz a los que fueron silenciados, rescatar del olvido no solo los datos, sino los rostros. En este punto, ambos autores nos obligan a mirar de frente una verdad incómoda: que los grandes desastres no son únicamente fallas técnicas, sino consecuencias de valores mal entendidos, de sistemas que priorizan la imagen sobre la vida. Cuando el libro salió, el mundo ya no era el mismo que en 1986. En 2011, el accidente de Fukushima en Japón había reavivado el miedo global a la energía nuclear. Camacho, sin mencionarlo directamente, dialoga con esa angustia contemporánea. ¿Hemos aprendido algo? ¿O seguimos creyendo que el progreso técnico puede avanzar sin ética ni memoria? Su texto no da respuestas cerradas, pero sí lanza preguntas que pesan como escombros. La recepción del público fue variada. En círculos interesados por la historia soviética, la energía nuclear o la geopolítica, el libro fue bien acogido por su claridad y accesibilidad. Para lectores más académicos, sin embargo, pudo parecer limitado en profundidad técnica o carente de citas formales. Pero ahí radica también su valor. Camacho escribe para el ciudadano común, para quien no está obligado a leer informes técnicos pero merece entender qué pasó, por qué pasó y qué consecuencias sigue teniendo. En un mundo donde las redes sociales y los documentales como Chernóbil de HBO ya habían reavivado el interés por el tema, la obra de Camacho se ubica como una puerta de entrada a la comprensión profunda, pero accesible, de un episodio que sigue modelando nuestra relación con la energía, la política y la verdad. Y, en ese sentido, su aporte no es solo informativo, sino cultural, mantiene viva la memoria y refuerza la necesidad de la vigilancia crítica frente a los discursos de poder, venga de donde vengan. Chernóbil 25 años después no es un libro perfecto, pero es necesario. Y en un mundo que camina entre avances deslumbrantes y amenazas invisibles, su lectura sigue siendo un recordatorio de que, incluso en la era de la tecnología, la responsabilidad ética no puede apagarse como si fuera un reactor defectuoso. Chernóbil es un testimonio de la fragilidad humana, pero también de la capacidad de la memoria para resistir. Nos invita a mirar hacia adelante, con respeto por el pasado, y con la esperanza de un futuro donde este horror no se repita. ¿Conoces la historia de Chernóbil más allá de los titulares?
¿Qué crees que debemos aprender para evitar futuros desastres? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más análisis profundo sobre historia, ciencia y sociedad. Porque solo recordando, podemos cambiar.